Will you please turn to the Gospel according to Matthew? Por favor, abran el Evangelio según San Mateo. Matthew chapter 9. San Mateo capítulo 9. We'll read from verse Y vamos a leer los versículos 37 y 38. Then said he, that is our Lord Jesus, to his disciples, the harvest is great, and the workmen are few. Supplicate, therefore, the Lord of the harvest, that he send forth workmen unto his harvest. San Mateo 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, el Señor Jesús: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. And please turn to the book of Acts. Y en el libro de Hechos, Acts chapter 13. Hechos capítulo 13. We'll read from verse 1 through verse 3. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Now there were in Antioch, in the church which was there, prophets and teachers, Barnabas and Simeon, who was called Niger, and Lucius the Cyrenian, and Manaen, foster brother of Aaron the Tetrarch, and Saul. And as they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, separate me now, Barnabas and Saul, for the work to which I have called them. And having fasted and prayed, and having laid their hands on them, they let them go. Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidió. And finally, in the letter to the Ephesians, Finalmente, en la carta a los Efesios, Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 4, we will read from verse 7 vamos a leer a partir del versículo 7 through verse 16. hasta el versículo 16. I will read it first in English, and my brother will read it in Spanish. Voy a leerlo primero en inglés, mi hermano lo va a leer después en español. Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 4, verse 7. versículo 7. But to each one of us has been given grace according to the measure of the gift of the Christ. Wherefore he says, having ascended up to on high, he has led captivity captive, and has given gifts to men. But that he ascended, what is it? But that he also descended into the lower parts of the earth. He that descended is the same, who has also ascended up above all the heavens, that he might fill all things. And he has given some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some shepherds and teachers, for the perfecting of the saints, with a view to the work of the ministry, with a view to the edifying of the body of Christ, until we all arrive at the unity of the faith
and of the knowledge of the Son of God, and the full grown man, and the measure of the stature of the fullness of the Christ, in order that we may be no longer babes, taught and carried about by every wind of that teaching, which is in the state of man, in unprincipled cunning, with a view to systematize errors, but holding the truth in love, we may grow up to him in all things, who is the head, the Christ, from whom the whole body, fitted together and connected by every joint of supply, according to the working in the measure of each one part, works for itself the increase of the body to itself, building up in love. Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es el cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Then we have a further word of prayer. Vamos a tener una palabra más de oración. Dear Lord, we want to thank Thee because Thou hast gathered us together these days. Querido Señor, queremos agradecerte porque nos has reunido estos días. As Thou art the beginning, Thou also the end. Tú eres el principio, también eres el fin. We thank Thee for Thou hast begun this conference. Te agradecemos porque tú empezaste esta conferencia. And we believe that Thou will conclude also this time. Y creemos también que tú has de terminar este tiempo. We thank Thee for Thy presence with us. Te agradecemos por tu presencia con nosotros. And we thank Thee, knowing that Thou will continue to speak to us to the very end. Y te agradecemos al saber que has de continuar de hablar con nosotros hasta el fin. Thou knowest every one of us here. Tú conoces a cada uno de nosotros aquí. Thank Thee for Thou hast apprehended us. Gracias porque tú nos has conquistado. We all died, Somos tuyos. and we just open ourselves to Thee Y nos abrimos a ti. and cry to Thee Y clamamos a ti. that Thou will apprehend each one of us to the fullest, Que tú conquistes a cada uno de nosotros al máximo. not for our sake, No por nuestra propia causa, por nosotros mismos, but for Thy sake, pero para ti mismo. that Thy purpose may be fulfilled in every one of us, Que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. that praise will ascend to Thee, Que alabanza suba a ti and glorify Thy name. y glorifique
glorifique a tu nombre. We ask in thy precious name. Pedimos en tu nombre precioso. Amen. Amén. Thank God for being with us these days. Gracias a Dios por estar con nosotros estos días. In the morning session, En las secciones de la mañana we have been fellowshipping on the church. tuvimos comunión en el asunto de la iglesia. We find that we should also know the Patmos vision as we have known Y, the senti- vision on the road to Damascus. y sentimos que tenemos que conocer la visión de la isla de Patmos, así como conocimos la visión en el camino a Damasco. The Apostle Paul, he saw that vision, that heavenly vision, on his road to Damascus. El apóstol Pablo, él tuvo esa visión celestial en el camino a Damasco. But here we find the Apostle John. He saw that heavenly vision of Christ. Pero aquí descubrimos que el apóstol Juan tuvo una visión celestial de Cristo. When we see the vision Cuando vemos esta visión that the Apostle Paul saw on the road of Damascus, del apóstol Pablo tuvo en el camino a Damasco, it transformed our life. eso nos transforma nuestra vida. From Saul, the Pharisee, he was transformed to be the Paul, the apostle. De Saulo, el fariseo, transformado en Pablo, el apóstol. Because he has seen the Lord. Porque él lo vio al Señor. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, when we see the Lord, cuando vemos al Señor, that he is the Christ, the Son of the living God, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, it changes nos transforma. from dust into living stone. De polvo a piedras vivas, vivientes. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, the work of God has not finished yet, la obra de Dios no se termina ahí, because it is the will of God porque es la voluntad de Dios to build the church to be a present to his beloved Son. edificar su iglesia y darla como un regalo a su Hijo. So we find that God has been working ever since. Entonces descubre que Dios está trabajando desde entonces. And our Lord Jesus said, as the Father worketh hitherto, I work. Y nuestro Señor Jesús dijo que como el Padre trabaja hasta ahora, yo también trabajo. While he was on earth, En cuanto Él estaba sobre la tierra, he accomplished the work that the Father has sent. Él realizó la obra que el Padre lo había enviado a hacer. On the Calvary's cross, he cried out, it is finished. Y en la cruz del Calvario, el bradó está terminado. So far as the work of redemption is concerned, En lo que se refiere a la obra de la redención, it is finished. está terminado. That is to say, everything has been done. Todo había sido hecho. You cannot add any more thing to it. Tú no puedes adicionar nada más. And you cannot take away anything from it. También no puedes sacarle nada a esa obra. The finished work of our Lord Jesus is complete. La obra consumada de nuestro Señor Jesús está completa. There, as it were, he laid the foundation. Y allí Él lanzó el fundamento. He is the Christ, the Son of the living God. Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. But then when we see the vision on the island of Patmos, Pero cuando vemos la visión de la isla de Patmos, we find it is a continuation of the same vision on the road to Damascus. descubrimos que es la continuación de la misma visión en el camino de Damasco. It is not enough just to have that heavenly vision
on the road to Damascus. No es suficiente tener la visión celestial del camino de Damasco. It is as it were, it laid a foundation. Es como si esa visión es el fundamento. But we must continue to see that heavenly vision on the island of Patmos. Pero tenemos que proseguir y tener esa visión de la isla de Patmos. To put it in another way, O para ponerlo de otra forma, when our Lord Jesus was on earth, cuando nuestro Señor Jesús estuvo sobre la tierra, He is the apostle of our confession. Él es el apóstol de nuestra confesión. But after He ascended up to heaven, Pero después que ascendió al cielo, He is now the high priest of our confession. Él ahora es el sumo sacerdote de nuestra confesión. As the high priest, Y como sumo sacerdote, He is in heaven ministering to His churches. Él está en el cielo ministrando a su iglesia. I often feel, Frecuentemente siento after we are saved, que después que somos salvos, after we have believed in the Lord Jesus, después que creemos en el Señor Jesús, the only way that we can live as Christians, la única manera por la cual podemos vivir como cristianos, or to live according to God's will, o vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, is only when we realize that our Lord Jesus is not only the prophet of God, He is also the high priest to us. eso solo ocurre cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesús no solamente es el profeta, pero también el sumo sacerdote de As the Dios. book of Hebrews tells us, Como nos dice el libro a los Hebreos, that our Lord Jesus liveth forever, nuestro Señor Jesús vive para siempre and He's making intercession for us. y Él vive para interceder por nosotros. He is able to save us to the uttermost. Por eso es capaz de salvarnos completamente. How we need our Lord Jesus to be our high priest. ¿Cómo necesitamos del Señor Jesús como nuestro We sumo? cannot live as a Christian No podemos vivir como cristianos without His intercession, sin su intercesión. because when He intercedes in heaven, Porque cuando Él intercede desde los cielos, the Holy Spirit who dwells in us begins to work. el Espíritu Santo que habita en nosotros empieza a obrar, a trabajar. And by the working of the Holy Spirit, Y por esa operación del Espíritu Santo, He is delivering us from ourselves. Él nos liberta de nosotros mismos. And He is building Christ within us. Y Él está edificando a Cristo en nosotros. So this is the only way that we can live our Christian life. Esta es la única forma por la cual podemos vivir nuestra vida cristiana. But thank God, Pero gracias a Dios, His purpose is not only for individuals, su propósito no es simplemente para individuos, because no one individual can really represent Christ. porque no hay cualquier individuo que por sí solo represente a Cristo. Our Christ is the fullness of the Godhead. Cristo es la plenitud de la divinidad He needs a body to contain His fullness. y Él necesita un cuerpo que pueda contener su plenitud. He needs a body to express His fullness. Él necesita un cuerpo para expresar su plenitud. And that is what the church is to be. Y eso es lo que la iglesia debe ser. So, these days we are fellowshipping on the matter of the church. Entonces, en estos días estamos teniendo comunión en el asunto de la iglesia. When our Lord Jesus was on earth, Cuando nuestro Señor Jesús estuvo sobre la tierra, He laid the foundation of the church. Él lanzó el fundamento de la iglesia. He is the Christ, the Son of the living God. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Now He is at the right hand of God. Y ahora Él se encuentra a la diestra de Dios. And He is intensely engaged in the building of the church. Y Él está intensamente ocupado en la edificación de la iglesia.
As our Lord Jesus has said, Como nuestro Señor Jesús declaró, you are Peter, tú eres Pedro, you are a living stone, tú eres una piedra viva, you are a piece out of the rock. tú eres un pedacito extraído de la roca. Now I am building my church on that foundation. Pero ahora yo estoy edificando mi iglesia sobre el fundamento. He is building each and every one of us who believe in Him. Él está edificando a cada uno de nosotros que creemos en Él. And we are to be His building material. Y nosotros debemos ser su material de construcción. I believe it is of most importance. Creo que eso es lo más importante. That our Lord Jesus, as He is building the church, Creo que es extremadamente importante que a medida que el Señor Jesús edifica, the materials that He used are of Himself. el material que Él emplea proceda de Él mismo. He cannot build a church with our natural life. Él no puede edificar la iglesia con nuestra vida natural. He can only build a church with lives that He has given to every one of us. Él solo puede edificar su iglesia con la vida que Él dio a cada uno de nosotros. He had to clear up all the mixture in us. Él tiene que remover toda la mezcla, la impureza en nosotros. That's the reason why He calls us to be His disciples. Y es por eso que Él nos llama a ser sus discípulos. We need to deny ourselves, Y tenemos que negar a nosotros mismos, to take up the cross and follow Him. tomar nuestra cruz y seguirlo. Why is it so? ¿Por qué es así? Because this is the only way Porque esa es la única forma that we will be delivered from ourselves, por la cual seremos libertados de nosotros mismos. and Christ will be increased in us. Y Cristo va a crecer en nosotros. So I hope, brothers and sisters, Entonces espero, hermanos, we will remember, que nos recordemos as Christ is building His church, que así como Cristo edifica su iglesia, outwardly speaking, exteriormente hablando, He is building us together. Él nos edifica juntamente, But actually, pero en realidad it is the Christ in all of us that is being built to be that body. es el Cristo en cada uno de nosotros que está siendo usado para edificar su cuerpo. That is the work that our Lord Jesus was working in heaven. Esa es la obra que nuestro Señor Jesús realiza en el cielo. This morning we would like to share together on the church and the work. Esta mañana nos gustaría compartir sobre la iglesia y la obra. As you read the Bible, Cuando lees la Biblia, you will find there is a close connection between the church and the work. descubres que hay una conexión muy íntima entre la iglesia y la obra. But at the very outset, we want to make it very clear Pero desde el principio me gustaría hacerlo muy claro. that the work is just a process. La obra es simplemente un proceso, But the final product is the church. pero el producto final es la iglesia. To put it another way, Poniéndolo de otra manera, the work is for the church. la obra es en función para la iglesia, And of course, the church is also for the work. pero claro, por supuesto, la iglesia también es para la obra. I believe, brothers and sisters, we have all read the book of the Acts. Creo, hermanos, que todos leyeron el libro de Hechos, Because in that book, porque en ese libro we are giving the story of the beginning stage of the church. recibimos la historia del estagio inicial de la iglesia. After Christ Jesus has accomplished His work of redemption,
Después que Cristo Jesús realizó su obra de redención, He ascended up to heaven. Él ascendió a los cielos He is now at the right hand of God. y Él está a la diestra de Dios. And then you remember on the day of Pentecost, ¿Y te acuerdas que en el día de Pentecostés, how the Holy Spirit came down? cómo el Espíritu Santo bajó? It was like what the psalmist said. Es como lo que dijo el salmista. When our Lord Jesus was ascending to heaven, Cuando nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, He was anointed by God as the Lord, the Christ. Él fue ungido por Dios como el sumo sacerdote. And this ointment falls down from the head, Y esta unción bajó de la cabeza and it reaches to every part of the body. y llegó a cada parte del cuerpo. So when our Lord Jesus ascended to heaven, Entonces, cuando nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, He was anointed by the Él, Father. él fue ungido por el Padre. He was anointed as Christ as the Lord. Él fue ungido como Cristo y Señor. You find this is the declaration of the Apostle Peter on the day of Pentecost. Y tú descubres que esa fue la declaración del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. And now this oil is coming down upon the body. Y ahora ese óleo bajó hasta el cuerpo. So when 120 believers were gathered together in that upper room, Entonces, cuando esos 120 discípulos estaban reunidos en el cenáculo, they waited for 10 days. ellos aguardaron por 10 días. They prayed and they prepared themselves. Ellos oraron y se prepararon. And then on the day of Pentecost, Y entonces, en el día de Pentecostés, they heard as a big, great wind passing through that room. escucharon como un viento muy fuerte que soplaba por ese cenáculo. Actually, in the original, it is a huge breathing that fills the house. En el original la expresión es que era como una respiración intensa, ofegante, que llenó el cuarto. We remember when God created man, Nos acordamos que cuando Dios lo creó al hombre, He formed the red earth to be a body. Él tomó el barro y del barro formó el cuerpo. Then God breathed into His nostrils. Y Dios sopló en sus narinas. Brothers and sisters, Hermanos, here you find it is the same way. aquí en Hechos descubres que es lo mismo. God was breathing upon them. Dios estaba soplando, respirando sobre ellos. They are all filled with the Holy Spirit. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, what is Pentecost? ¿qué es el Pentecostés? Pentecost is, Pentecostés es, in one spirit, they were baptized into one body. en un espíritu fueron bautizados en un cuerpo. The body is one but has many members. El cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Many members but one body. Muchos miembros, pero un cuerpo. So also is the Christ. Y así también es el Cristo. That is the beginning of the church on earth. Y ese es el principio de la iglesia sobre la tierra. And on that very same day, Y en el mismo día, when the Apostle Peter and the other 11 stood up, cuando el apóstol Pedro y los 11 se levantaron and they proclaimed what has happened. y proclamaron lo que había sucedido. God has anointed the Lord Jesus as the Lord, the Christ. Dios lo ungió a Jesús como Cristo y Señor. And on the very same day, Y el mismo día, 3,000 3,000 personas came to the Lord. vinieron al Señor. And they all persevered in the teaching and fellowship of the apostles, Y todos perseveraban en la doctrina y la comunión de los apóstoles, in the breaking of bread and in prayer. en el partimiento del pan y en las oraciones. Then you see how the gospel began to
spread. Y entonces descubres que el Evangelio se empieza a esparcir. You find Stephen. Y ves que Esteban, He was a deacon, as it were. él era como un diácono, por así He decirlo. was chosen to serve the table. Y él fue elegido para servir a las mesas. But with great power, he witnessed for the Lord. Pero tenía un poder enorme para ser testigo del Señor. And how he was martyred for the Lord's sake. Y él fue martirizado por causa del Señor. And you find persecution began to come upon the church in Jerusalem. Y descubres que la persecución llegó a la iglesia en Jerusalén. Because those who believe in the Lord Jesus, Porque aquellos que creían en el Señor Jesús on the day of Pentecost, en el día de Pentecostés, many came from abroad. muchos habían venido de afuera de Israel. After they were saved, Y después que fueron salvos, they did not return home. no regresaron a sus casas. They remained in Jerusalem Se quedaron en Jerusalén in fellowship with one another, y tenían comunión unos con los otros. continuing the teaching and fellowship of the apostles. Perseveraban en la doctrina y comunión de los apóstoles. They had such a wonderful time together. Y tuvieron un tiempo juntos maravilloso. So the Lord, in His sovereignty, Entonces el Señor en su soberanía He used persecution to scatter them. se empleó de la persecución para esparcirlos. But as they scattered, Pero mientras eran esparcidos, they brought the gospel with them. ellos llevaron el Evangelio consigo. Wherever they went, A donde fueran, they testified to the people. ellos eran testigos al pueblo. And then those who came from the foreign countries, Y aquellos que habían venido del extranjero, those that were not Jews, aquellos que no eran judíos, but they were Gentiles, gentiles, after they were saved on the day of Pentecost, después que fueron salvos en el día de Pentecostés, they went back to their own cities. ellos regresaron a sus ciudades de origen And they began to testify to their own people. y empezaron a testificar a su propio pueblo. So you know the gospel has been spread not only in Judea, Y así el Evangelio fue esparcido no solamente en Judea, it has spread to Samaria pero sino también en Samaria and even to the other places in the world. y hasta las regiones más remotas de la tierra. That's why you have the church in Antioch. Por eso descubres la iglesia en Antioquía. As a matter of fact, Y de hecho, the composition of the church in Antioch, la composición de la iglesia en Antioquía, humanly speaking, you have more Gentiles than Jews. desde el punto de vista humano encuentras más gentiles que judíos. In the early days of the church, Y en los primeros días de la iglesia, people thought that there was only a sect of Judaism. las personas lo miraban al cristianismo como simplemente una secta del judaísmo. And because of that, Por eso, the Roman Empire el imperio romano at that time were not persecuting the Christians en aquella época no perseguía a los cristianos, because they thought those who believe in the Lord is only a sect in Judaism. porque creían que aquellos que seguían al Señor eran simplemente una secta del judaísmo. And Judaism was protected by the government. Y el judaísmo era protegido por el gobierno. So in the early days there was no persecution from the Roman government. Entonces, en los primeros días no hubo persecución por parte del imperio romano. But of course we know there were persecutions from Judaism. Pero por supuesto sabemos que hubo persecución procediente del judaísmo. But anyway, Pero de cualquier forma, we find the church in Antioch was built up together. sabemos que la iglesia en Antioquía estaba siendo edificada junta. They not only believed in the Lord Jesus, No solamente habían creído en el Señor Jesús, they persevered in the faith. pero perseveraban en la fe. And under Barnabas and Saul, Y debajo de Bernabé y de Saulo, they received teachings from these two apostles ellos recibieron enseñanzas de esos dos apóstoles for a whole year. por todo un año. Now I remember when I was in India. Yo me acuerdo cuando estuve en India, That was in 1945.
1942. Eso fue en 1942. And there was a God's gathering in Madras. Y había una congregación de Dios en Madras. It was begun by Boxing. Y empezó con el hermano Boxing. Brother Boxing was a Sikh. El hermano Boxing era un sheikh. And his father was an industrialist. Y su padre era un hombre un industrial. But he went to England for study. Pero ese hermano fue a Inglaterra a estudiar. And while he was visiting United States, Canada, Y cuando visitaba Canadá una vez, on the boat, en el barco, he attended a Christian meeting in the first class. él participó de una reunión cristiana en la primera clase del barco. And after the preacher preached, Después que el predicador terminó de predicar, everybody knelt down to pray. todos se arrodillaron para orar. And he had no way to get out Y él no tenía cómo salir del lugar, because he was surrounded by people. porque estaba rodeado de todas las personas. En la So reunión. he said, as a young man, Y él dijo, como un joven que era, he was taught to honor all religions. él había sido enseñado a honrar toda religión. So he also knelt down. Por eso él también se arrodilló. But while he was kneeling, Mientras se arrodillaba, estaba arrodillado, something happened to his life. algo le pasó a su So vida. while he arrived in Canada, Y cuando llegó a Canadá, he asked his friend for a Bible, él le pidió al amigo una Biblia and he began to read. y empezó a leer a la Biblia. As he read the Bible to the Gospel according to John, Y a medida que leía la Biblia en el Evangelio según San Juan, the Lord opens his eyes, el Señor le abrió los ojos. and he believed in the Lord Y Jesus. él creyó en el Señor Jesús. After he graduated, Después que se recibió, he went back home. volvió a casa. But when he arrived, Pero llegando a casa, his father said, su papá le dijo, I know you have changed your religion, supe que te cambiaste de religión, but when you arrive home, pero ahora que llegaste a you casa, couldn't mention Jesus. no puedes mencionar a Jesús. And Boxing said, Y Boxing dijo, that I cannot do. eso no voy a poder hacer. So his father left him. Y su papá lo dejó. He was all alone in Karachi. Y él fue abandonado en Karachi. He still had some money in his pocket. Él todavía tenía un poco de dinero en su bolsillo. So he bought some gospels. Y compró algunos And on the streets, folletos evangelísticos. he talked to people. Y en las calles él hablaba a las personas. Finally, his sister heard about his return. Finalmente su hermana escuchó que él había regresado a India. So the sister said, why don't you come to my home? Y la hermana le dice, ¿por qué no vienes y te quedas conmigo en mi casa? He went. Él fue. And when they discovered Cuando ellos descubrieron that he was a Christian, que él era cristiano, they were frightened. se asustaron. So they called a family meeting. Y entonces convocaron una reunión familiar. And his uncle began to accuse him. Y su tío lo empezó a acusar. Your father paid so much money for you, Tu papá pagó tanto dinero, sent you to England to study. te envió a Inglaterra para darte estudios. Is this the way you treat your father? ¿Es así que lo recompensas a tu papá? And before Boxing said anything, Y antes que Boxing dijera cualquier cosa, his father stood up. su papá se puso en pie And he said, my son is right. y dijo, mi hijo está correcto. Why? ¿Por qué? Because after he left his son, Porque después que él abandonó a su hijo, he began to wonder, él empezó a preguntarse, what power in my son that is willing to be left alone? ¿qué poder hay en mi hijo que lo hace dispuesto a ser abandonado y quedarse solo? There must be something real. Debe haber algo que es real en él. So he went to a church, Y él fue a una iglesia talked to the pastor. y habló al pastor. The pastor gave him a Bible. Y el pastor le dio una Biblia. He read the Bible.
Él la leyó la He got Biblia saved. y fue salvo. And Brother Baksin, he traveled all over India, El hermano Vaccines, él viajó por toda India, speaking to people. hablando a las personas. Many got saved. Muchos fueron salvos. But after he had done that for some time, Pero después de hacer eso por un cierto tiempo, when he went back to the same city, cuando regresó a la ciudad, those who were saved before, cuando volvía a las ciudades donde predicaba, los que habían sido salvos, many disappeared. muchos habían desaparecido. The reason was Y la razón era the so-called churches, que las así llamadas they iglesias could not help these people. no podían ayudarlas a las personas que eran salvas. So Brother Baksin was puzzled. Entonces el hermano Vaccín se quedó como que se preguntó, no And at entendió. that very time, Y en ese momento, a dear sister from England, una querida hermana de Inglaterra, Lady Ogle, a la señora Ogo, she wrote a letter to Baksin. le escribió una carta al hermano Vaccín. She said, if you want a place Le dice, si quieres un lugar where you can be quiet before God, donde puedes estar, aquietarte delante del Señor, you're welcome to come. eres bienvenido. So Baksin prayed, Y Vaccín oró. and God said, go to that widow. Y Dios le dijo, ve a esa señora. So she went to Lady Ogle's home. Y él se fue a esa señora viuda. And Señora there Ogo. were two young men just came from England. Y dos jóvenes, agatas habían llegado de Inglaterra. And the four of them, Y los cuatro they spent every morning praying together. gastaban todas las mañanas orando juntos. They did not tell Baksin what to do, No le dijeron a Vaccín qué debía hacer, but they prayed together with Baksin. pero oraron junto con Vaccín. After they prayed for some time, Y después que oraron por un cierto tiempo, Brother Baksin said the Lord has shown him the way. el hermano Vaccín dijo, el Señor me mostró el camino. I forgot all the things that the Lord has shown me. Me olvido de todo lo que el Señor le mostró, I only remember one thing. pero me acuerdo de una cosa. God told Baksin never laid any plan. Never have any plan. El Señor le dijo a Vaccín que nunca se hiciera un plan. Just go as the Lord leads. Simplemente tú vas a medida que el Señor te conduce. So that's the beginning of the work of Baksin in India. Y ese fue el principio del trabajo, de la obra del hermano Vaccín en India. And during the first year they met. Y desde el primer día que se encontraron, They met every day. se continuaron a reunir todos los días, 2 veces por día. They met early in the morning before they work. Temprano en la mañana antes de empezar a trabajar And they met again after work. y se reunían después, al final del día, después del trabajo. And these two dear brothers from England, Y esos dos queridos hermanos de Inglaterra they began to teach them. empezaron a enseñarnos. So when I arrived there a year later, Entonces cuando llegué un año después, I discovered there was an assembly there. entonces descubrí que había una asamblea en ese lugar. And how I enjoyed my fellowship with them. Y cómo disfruté de comunión con esos hermanos. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, here you find aquí descubres that when the Lord is working, que cuando el Señor está actuando, that He is working to build His church Él está obrando para edificar su iglesia in a sovereign way. de una forma soberana. So when we read the book of Acts, Cuando leemos el libro de Hechos, we have entitled this book as the Acts of the Apostles nosotros a veces lo intitulamos al libro como los Hechos de los Apóstoles, because we find these apostles, they were used by the Lord to travel and to build churches. porque vemos cómo esos apóstoles fueron usados por el Señor para viajar y edificar y plantar iglesias. Probably as you read the book of Acts, Probablemente cuando lees el libro de from Hechos, chapter 1 to chapter 12, el capítulo 1 al 12, you see the apostle Peter, ves el apóstol Pedro, how the Lord began to use him, cómo el Señor empezó a usarlo, not only to open the work to the Jews, no apenas para enviar la palabra a los judíos,
but even to open the work for the Gentiles. pero también para abrir la puerta a los gentiles. And after chapter 13, from chapter 13 to the end, Y después del capítulo 13 hasta el final, you find mainly it is the work of the Apostle Paul ves principalmente el trabajo del apóstol Pablo and those who worked together with him. y aquellos que colaboraron con él. So that's the reason why when the Bible was produced, Por él. the Bible was, Por eso cuando la Biblia fue compilada, they call it the Acts of the Apostles. el título que le dieron a este libro fue a Hechos de los Apóstoles. But you know, this is a wrong term Pero en realidad ese título está equivocado. because outwardly speaking, Porque hablando de una forma puramente it exterior, is the act of the apostles. sí, son los hechos de los apóstoles. But truly, Pero en realidad it is not the acts of the apostles. no son los hechos de los apóstoles. Because when we read the first chapter, the first verse of the book of Acts, Porque cuando lees el primer versículo del libro de Hechos, we find it is said, descubres que nos es dicho. Luke said, I have written a former discourse. Lucas nos dice que escribió un tratado anterior, And this referred to the gospel according to Luke. y eso se refiere al Evangelio según San Lucas. He said, in that former discourse, Y él dice en aquel tratado anterior, I'm telling you about what our Lord Jesus began to speak and to work. yo les dije aquellas cosas que el Señor Jesús empezó a hacer y a enseñar. And now Luke is writing another discourse. Pero ahora Lucas está escribiendo otro discurso. And what does he write? Y en este tratado, ¿qué escribe? He wrote what our Lord Jesus continued to do and to speak. Él habla de lo que el Señor Jesús continúa a hacer y a enseñar. So the book of Acts Entonces el libro de Hechos is the book of the acts of our risen Lord. es el libro de los hechos de nuestro Señor resurrecto. It is the act of the Holy Spirit. Son los hechos del Espíritu Santo. Men are only being used by Him. Y hombres están simplemente siendo usados por Él. And on the basis of that, En esa base, we would like to turn again to Ephesians chapter 4. nos gustaría de regresar a Efesios capítulo 4. In Ephesians chapter 4, En Efesios capítulo 4, verse 7, versículo 7, to each one of us has been given grace according to the measure of the gift of the Christ. pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Now, who are these, each one of us? Bueno, ¿quién son estos cada uno de nosotros? It is not referred to the apostles. No se refiere a los apóstoles, It refers to all these believers, se refiere a todos los cristianos, brothers and sisters, hermanos, to each one of us. a cada uno de nosotros. God has given us grace, Dios nos ha concedido gracia and the grace is according to the measure of the gift of the y Christ. esa gracia es conforme a la medida del don de Cristo. In other words, O sea, it is because of Christ, what Christ has accomplished. es por lo que Cristo ha realizado. Therefore, Por He eso, has given every one of us grace. cada uno de nosotros recibimos gracia. Now, what is grace? ¿Qué es gracia? We often say we are not saved by work, but by grace. Frecuentemente decimos que no somos salvos por obras, sino que por gracia. Because grace is given to us Porque gracia nos es dada freely de una forma and universally. gratis, libre y de una forma universal. The grace of God to us is Christ Himself. La gracia de Dios a nosotros es Cristo el mismo. So every one of us
Entonces, cada uno de nosotros We have Christ in us. tenemos Cristo en nosotros. And that makes us the body of Christ. Y eso nos hace el cuerpo de Cristo. Then the Bible says, Entonces la Biblia dice, having ascended up on high, el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, he has led captivity captive llevó cautiva la cautividad and has given gifts to men. y dio dones a los hombres. Now you know this is a quotation from Psalm 68. Como sabes, esta es una citación, una cita del Salmo 68. If you turn to Psalm 68, Y si abres en el Salmo 68, verse 18, versículo 18, Psalm 68, verse 18. Salmo 68, versículo 18. Thou hast ascended on high. Thou hast led captivity captive. Thou hast received gifts in men, and even for the rebellious, for the dwelling there of Jah Elohim. Salmo 68, versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos cada Dios. When our Lord Jesus ascended on high, Cuando nuestro Señor Jesús subió a lo alto, he has led captivity captive. Él llevó cautiva la cautividad. Now, who are those that are being captured? ¿Quiénes son esos que se están siendo cautivos aquí? Who are the captivity? ¿Qué es esa cautividad? The captivity refers to us. Esa cautividad se refiere a nosotros. Because once we were all captive by the enemy of God. Porque una vez todos nosotros éramos cautivos por el enemigo de Dios. But we who were in captivity, Pero nosotros que estábamos en cautividad, he captures us. Él nos cautivó. He delivers us from the captivity under Satan. Y Él nos libertó de esa cautividad de Satanás. But at the same time, he has captured us. Pero al mismo tiempo Él nos ha hecho sus cautivos. And after he has captured us, Y después que Él nos capturó, the Bible said, thou hast received gifts in men. la Biblia dice que tomaste dones para los hombres. And the man here refers to us. Y esos hombres se refieren a nosotros. Because we are human beings. Porque nosotros somos seres humanos. And then he received us as God's gift to him. Entonces el Señor Jesús nos recibió como el regalo de Dios a Él. Who are we? ¿Quién somos nosotros? We are the rebellious. Nosotros somos los rebeldes. Because before we believed in the Lord Jesus, Porque antes que creyéramos en el Señor Jesús, when we were captives to the enemy of God, cuando éramos cautivos del enemigo de Dios, how we rebelled against God. cómo nos rebelábamos contra Dios. But then God, Pero gracias a for Dios, his wonderful por grace, su gracia maravillosa, that he has captured us from captivity. Él nos cautivó, éramos cautivos y Él nos cautivó para Él mismo. We who were the rebellious, Nosotros que éramos rebeldes, now we are his captives. ahora somos sus cautivos. And when he captured us, Y cuando Él nos cautivó, what did he to do with us? ¿qué hizo con nosotros? He said, for the dwelling there of Jah Elohim. Él dice, para que habite entre ellos cada Dios. Thank God for his grace. Gracias a Dios por su He gracia. not only captured us from captivity, No solamente Él nos cautivó de ese cautiverio, he even used us who were rebellious pero más que eso, Él nos emplea a nosotros, que éramos rebeldes, and build us together to be a building unto God. y Él nos edifica juntos para que seamos una habitación para Dios. Now this is what Psalm 68
verse 18 says. Eso es lo que declara el Salmo 68, versículo 18. But when the Holy Spirit quotes Psalm 68, verse 18, Pero cuando el Espíritu Santo cita a ese versículo en Efesios, you find he puts it in a different way. Él lo pone de una forma diferente. Because he said, heaven, having ascended up on high, Él dice, subiendo a lo alto, he has led captivity captive. Él llevó cautiva la cautividad. And then you find the difference. Y aquí está la diferencia. And said, has given gifts to men. Y dio dones a los hombres. In Psalm 68, En el Salmo 68, he said he has received gift in men. Él recibe a los hombres como dones. But now you find here, Pero aquí, he has given gifts to men. Él dio dones a los hombres. Why is it so? ¿Por qué es así? Because he wants to build his church. Porque Él quiere edificar su iglesia. So, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, you have here two different words. hay dos palabras diferentes aquí. One is grace, Una es gracia, the other is gift. la otra dones. Now, what is grace? ¿Qué es gracia? Grace comes from God. Gracia es algo que procede de Dios. God is the gracious one, Dios es gracioso and He's gracious to us, y Él es gracioso con nosotros. and giving to us so freely, so bountifully. Y Él da su gracia de una forma tan libre, tan abundante. We are people of grace. Y nosotros somos personas que recibimos gracia. We have received the grace of God. Recibimos la gracia de Dios. Now, what is gift? ¿Qué es un don? Gift is something that comes from God, El don es algo que procede, viene de Dios, but it is given to us. pero es dada a nosotros. For instance, Por ejemplo, when a child is born, cuando un niño nace, you find God gave that child all the members of his body. Dios le da a ese niño o niña todos los miembros de su cuerpo. When a child is born, Cuando un niño, un bebé nace, you look at his face. tú le miras a su rostro You find he has two eyes. y ves que tiene dos ojos, You find he has a nose. ves que tiene una nariz, You find he has a mouth. tiene una boca, You find he has hands. tiene manos, He has a body. tiene un cuerpo, He has legs. tiene piernas. Every member of that body is complete. Cada miembro de ese cuerpo está completo. When he's born complete. Así que nace, ya nace completo. Now, this is grace. Y eso es gracia. You have not paid anything for it. Y tú no tienes que pagar nada para eso. It is given by God. Es dado por Dios. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, do you know one thing? ¿sabes de una cosa? After God has made you Después que Dios te ha hecho and put you in a body, y te puso en el cuerpo, make you a member of the te body, ha hecho un miembro del cuerpo, do you know He also gave you gifts? ¿sabes que además de eso Él también te dio dones? He builds you with eyes, Él te edificó con ojos, but at the same time, pero al mismo tiempo He gives seeing as a gift to the eyes. Él concede el ver, es como que un don a los ojos. You are born with hands, Tú naces con manos, and God gave these hands the gift of holding. pero Dios le da a las manos el don de sostener cosas. You have feet, Tú tienes pies, and God gave the gift of walking to the feet. pero Dios le da a los pies el don de caminar. To put it in another way, Poniéndolo de otra forma, when you are born, cuando tú naces, all these gifts are already given. todos esos dones ya fueron dados. But Pero when a child is just born, cuando un bebé acaba de nacer, can he see? ¿puede ver? He cannot. No. The gift is there, Y el don está ahí, but his life needs to grow a little bit pero su vida tiene que desarrollarse un poquito in order for that gift of seeing to
to come out. para que ese don de la visión de poder ver se manifieste. And if you are exercising your eyes, Y si tú ejercitas tus ojos, your seeing get clearer and clearer. tu visión se va a hacer más y más clara. Now, this is the way that the Lord is building His church. Y es de esa manera que el Señor está edificando su iglesia. Every believer Cada creyente has received grace. recibió gracia. That is to say, Y esto quiere decir the life of God. la vida de Dios. Every believer Cada creyente is born again with spiritual gifts. es nacido de nuevo con dones espirituales. But these gifts Pero estos dones may not be seen tal vez no se vean al principio, until your life grows a little bit. hasta que tu vida crezca un poco. And these gifts begin to be manifest. Y ahí estos dones empiezan a We manifestarse. look at a child. Míralo a un niño. How does he walk? ¿Cómo él camina? He crawls. Él, ándale. Because he doesn't know that the feet is for walking. Él gatea porque no sabe que los pies son para caminar. He doesn't know that the hands are for holding. Él no sabe que las manos sirven para sostener cosas. So he walks with both his hands and his feet. Entonces él camina con las manos y con los pies. But gradually he grows up. Pero gradualmente él va creciendo. And he discovers Y ahí él descubre if he uses his hands to help the feet to walk, que si él ayuda a caminar a los pies con las manos, he cannot walk very fast. él no va a poder caminar muy rápido. That's crawling. Eso es gatear. So one day, Pero un día, he suddenly él allows repentinamente, his 2 feet to walk él permite que los dos pies caminen without the hands, sin las manos. and he walks well. Y él camina muy bien. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is the same thing. es así. You find the Lord is building His De la church. misma forma el Señor está edificando su iglesia. Many brothers and sisters came to me, Muchos hermanos y hermanas vienen a mí and she said, I do not know what my gift is. y me dicen, no sé cuál es mi don. So how can I serve? ¿Cómo puedo servir? I said, brother or Y sister, le digo, hermano o don't hermana, worry about that. no te preocupes con eso. Let your life in Christ grow. Permite que la vida de Cristo en ti And crezca. as your life grows, Y a medida que esa vida crece, these gifts will be manifest. esos dones se van a manifestar. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, this is the way that the Lord is building His church. esta es la manera como el Señor está Now edificando su you read iglesia. on, Cuando continúas a leer, and you come to verse 11. llegas al versículo 11. And He has given some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, originally shepherds and teachers. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Now these people, Estas personas they seem to be different parecen que son diferentes, because God raised up some apostles. porque Dios constituyó unos apóstoles. Not everyone is an apostle. No son todos, unos. Some apostles. A otros, unos apóstoles. Now what is the work of the apostle? ¿Cuál es la obra, el trabajo de un apóstol? The work of the apostles is going everywhere to build the church. La obra de un apóstol es recorrer por todo lado edificando la iglesia. And some are prophets. Unos son profetas. Now in the Old Testament time, En los días del Antiguo Testamento we find God raised up prophets. vemos como Dios levantó a los profetas And they prophesied. y ellos profetizaban They tell us of coming events. y nos decían de eventos que vendrían en el So futuro. our impression of prophecy Entonces nuestra impresión que nos quedó de profecía is telling the future. es que es decir algo sobre el futuro. But as a matter of fact, Pero de hecho, even in the Old Testament time, aún en los días del Antiguo Testamento, these prophets, estos profetas they not only foretell
events. Ellos no solamente predicen eventos en el futuro, Their main work is foretell. pero su obra principal es declarar. They are not just telling the future. No apenas están prediciendo el futuro, They are telling out what God thinks about the people. pero ellos están declarando la mente de Dios al respecto del pueblo. Not only what God will do to these people No apenas lo que Dios le va a hacer al pueblo in the future, en el futuro, but what God considers them in the present. pero sino cómo Dios los ve en el presente. So when you come to the New Testament time, Entonces, cuando llegas a los días del Nuevo you find Testamento, the New Testament prophets. ves que los profetas del Nuevo Testamento, The emphasis is no longer on the future, la énfasis no está más en el futuro, even though it is there. aunque esté ahí ese elemento. But New Testament prophecy is more foretelling the will, the mind of God. Pero la profecía en el Nuevo Testamento se caracteriza principalmente por declarar la mente de Dios para el presente. So in the New Testament time, Entonces, en el you Nuevo still have Testamento prophets, todavía encuentras profetas, but the emphasis is foretelling the will of God. pero la énfasis es declarar la voluntad de Dios. What is God's mind towards His people? ¿Cuál es la mente de Dios al respecto de su pueblo? And you have some evangelists. Y tienes evangelistas, These are the people raised up by God que son personas que Dios levanta to go to the nation, para que se vayan a los gentiles naciones preach the gospel. y prediquen el evangelio. These are the evangelists. Estos son los evangelistas. And there are some shepherds and teachers. A otros pastores y maestros. Now here you find the shepherds and teachers are one. Y aquí descubres que esos pastores y maestros es una única cosa. Or in some translation, the pastors and teachers. En español no hay esa distinción, en inglés hay, pero son pastores y maestros. They are the same person, Es una única categoría, una única cosa. but they may have different work. Una única persona que tienen trabajos, obras diferentes. The teachers are those who will teach the Word of God. Los maestros son los que enseñan la palabra de Dios. And the shepherds are pastors. Y los pastores They are son, those who will counsel the people. son los que aconsejan al pueblo. They will talk to people one by one, Que hablan a las personas uno a uno, helping people, solving their problems. ayudándoles a las personas a resolver sus problemas. Today we will call them counselors. Hoy modernamente los llamarías como un consejero. These were the shepherds. Esta palabra pastores, And the shepherds and the teachers, they are one class. ves que pastores y maestros son una única clase. So here immediately you find outside of the body, as it were, you have another group of people. Y aquí ves que como outside, Outside. ves que como si es un grupo de personas como si estuviera fuera del cuerpo. There were a group of people who are raised up by God to work upon the body. Es un grupo de personas levantadas por Dios para trabajar en función del cuerpo. Now, I say outside of the body doesn't mean that they do not belong to the body. Cuando digo fuera del cuerpo no quiere decir que no pertenecen al cuerpo. But so far as our ministry, the ministry is concerned, is outside the body and work upon the body. Pero en lo que se refiere a su ministerio, es un ministerio fuera del cuerpo, pero a favor del cuerpo. Then you read on. Entonces prosigues. Why does God raise up these people? ¿Para qué Dios levanta ese grupo de personas? Today we call these people workers. Hoy las llamamos a esas personas obreros. Now, why does God raise up these workers? ¿Cuál es la razón por la cual Dios levanta a esas personas? Are they to build the church? ¿No es para edificar la iglesia? How? ¿Pero cómo? Directly or indirectly? ¿De una forma directa o de una forma indirecta? So when you read to verse
Well, Entonces, cuando llegas al versículo 12, for the perfecting of the saints. dice, a fin de perfeccionar a los santos. That means their work is to perfect the saints. O sea, su responsabilidad es perfeccionar a los santos. Now, what do you mean by perfecting the saints? ¿Y qué quiere decir perfeccionar a los santos? In two ways. De dos maneras. One is to help the saints to grow spiritually, La primera manera es ayudar a los santos a crecer espiritualmente, to help them to grow in Christ. ayudarlos a crecer en Cristo, That the life of Christ in them may increase and develop. para que la vida de Cristo en ellos pueda crecer y desarrollarse. To bring out the life of Christ in the saints. Como que hacer aflorar a la vida de Cristo que está en los That santos, Christ may increase in their life. para que Cristo crezca en su vida. That's one way. Esa es una forma. And the other way La otra is to perfect them, to help them to develop the gifts that God has given them. ellos perfeccionan a los santos ayudando a desarrollar los dones que les fueron dados. So this is mainly the work of the so-called workers. Esa es la obra principal de aquellos que son denominados obreros. And now you find the Bible says, Y descubres que la Biblia dice, with a view to the work of the ministry. el versículo 12 en la mitad, para la obra del ministerio. What do you mean by with a view to the work of the ministry? ¿Qué quiere decir teniendo en vista o para la obra del ministerio? What does that work ministry mean? ¿Qué esta palabra ministerio quiere decir? And you find it is the ministry. Descubres que en realidad es el ministerio. Now, what is the ministry? ¿Qué es el ministerio? The ministry means the ministry of the body of Christ. El ministerio es el ministerio del cuerpo de Cristo. When these so-called workers are helping the saints, Cuando estos obreros están ayudando a los santos, when they are perfecting the saints, cuando están perfeccionando a los santos, what is their objective? ¿cuál es su objetivo? Their objective is the ministry. Su objetivo es el ministerio. You remember your 2 Corinthians chapter 4, ¿Te acuerdas en 2 Corintios capítulo 4, verse 1? versículo 1? The Apostle Paul said, having this El ministry. apóstol Pablo dice, teniendo este ministerio. Now, what is this ministry? ¿Cuál es este ministerio? This ministry is for the building of the church. Este ministerio es para la edificación de la iglesia. So all these so-called workers, Entonces estos que se denominan obreros, while they are perfecting the saints, a medida, mientras edifican a los santos, helping the saints to grow up in life, ayudando a los santos a crecer en vida, helping the people to exercise their gifts. ayudando al pueblo a ejercitar sus dones, What is behind that work? ¿cuál es el objetivo por detrás de esa obra? They are thinking of the ministry. Ellos están pensando en el ministerio. It is the ministry of the building of the body. Es el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Because when the saints are being built, Porque cuando los santos están siendo edificados, then the saints will exercise their gifts and to the self-building up of the body of Christ. es entonces que los santos ejercitan sus dones con vista a la autoedificación del cuerpo. So the Bible says, Así la Biblia dice, with the edifying of the body of Christ. al final del versículo 12, para edificación del cuerpo de Cristo. So those who are engaged in the work of God, Aquellos que están activos en la obra de Dios, their work is to edify the body of Christ. su responsabilidad, su obra es edificar el cuerpo de Cristo.
to help the brothers and sisters to grow spiritually. Ayudar a hermanos y hermanas a crecer espiritualmente. Not just in knowledge, No simplemente en conocimiento, but more so in life. pero mucho más que eso, en vida. And when the saints are growing in the Lord, Y cuando los santos crecen en el Señor, then it is the work of the saints that really build the body. en realidad es la obra de los santos que de hecho edifica el cuerpo. So the Bible calls it a self-building up in love. Y es por eso que la Biblia dice que es según la actividad propia de cada miembro. I hope you can catch it. Y yo espero que tú puedas tener un vislumbre de esto. The work is for the church. La obra es en función de la iglesia. Those apostles, Aquellos apóstoles, those prophets, aquellos que son profetas, those evangelists, aquellos evangelistas, those shepherds and teachers, aquellos que son pastores y maestros, they do not build the church directly. ellos no edifican la iglesia de una forma directa. They build the church indirectly. Ellos edifican a la iglesia de una forma indirecta. They build up the members of the body of Christ. Ellos edifican a los miembros del cuerpo de Cristo. They perfect these saints. Ellos perfeccionan a los santos. And when the saints are being perfected, Y cuando los santos están siendo perfeccionados, as they are growing in life, a medida que crecen en vida, then all these saints will exercise their gifts. entonces todos los santos van a ejercitar sus dones. And all these saints will work together. Y todas las cosas van a cooperar juntas. And that is the building of the body. Y eso es la edificación del cuerpo. To put it in another way, O poniéndolo de otra it forma, is Christ in every one of us es Cristo en cada uno de nosotros. who is being built in that body. Está siendo edificado en ese cuerpo. So that is the reason why Y es por esa razón you have the work and the church. que tienes la obra y la iglesia. The work is for the church. La obra es en función de la iglesia. And that is how the church is built. Y es así que la iglesia es edificada. So when you really go to the Word of God, Entonces, cuando realmente vuelves a la palabra de Dios, you can see the relationship between these two. tú ves el relacionamiento entre estas dos cosas. Now you remember Ahora, ¿te acuerdas? when the apostle Paul Donde el apóstol Pablo and Barnabas, y Bernabé, wherever they went, a donde fuera, they preached the gospel. predicaban el evangelio And people got saved. y las personas eran salvas. And they gathered them together. Y ellos las reunían. And maybe they would stay, for instance, Paul stayed in Corinth for a year and a half. Por ejemplo, Pablo se quedó en Corinto por 1 año y medio. Paul stayed in Ephesus for 3 years. O Pablo se quedó en Éfeso por 3 años. For other places, maybe shorter. En otros lugares era por un tiempo más corto. But after they had gathered these people together Pero después que esas personas se reunían and helped to build them in the Lord, y estaban siendo edificadas en el Señor, then you find they came back again. entonces descubres que Pablo y Bernabé volvían And they began to appoint elders. y ahí ellos In other words, entonces ellos, Pablo y Bernabé, volvían y establecían ancianos. that is among those brothers and brothers Y esos ancianos eran entre los hermanos y hermanas, who seem to go faster than others, aquellos que parecía que estaban creciendo más rápido que los otros, who seem to be more mature than the others. que parecía que estaban más maduros que los otros. And the apostles were appointed them as elders. Y los apóstoles los establecían como ancianos. What is the work of the elders?
¿Cuál es la obra, la responsabilidad de un The anciano? elders is to govern for God that church. El anciano debe gobernar la iglesia en favor de Dios. The elders are there to watch over that church. Los ancianos son como supervisores de la iglesia. They are responsible to God. Ellos son responsables al Señor, a Dios. They are like the stars in the right hand of the risen Lord. Ellos son como las estrellas en la mano derecha del Señor resurrecto. That is the time when the church is more or less built. Y es así que la iglesia es edificada. Before the elders were established, Antes que los ancianos fueran establecidos, these churches may be under the hands of the workers. tal vez las iglesias estaban en las manos de los obreros. But after they are being established, Pero después que ancianos son establecidos, then the responsibility is upon the elders. entonces la responsabilidad está sobre los No ancianos. longer in the hands of the apostles. No está más en las manos de los apóstoles. So that's the reason why you find every local church is independent. Y es por eso que tú descubres que cada iglesia local es independiente. You do not find the apostles govern all the churches. Tú no descubres que haya apóstolos que gobiernan sobre todas las iglesias. Because if this is the case, Y si este es el caso, that no local church is independent. no habría una iglesia local independiente. Well, the apostle, all the prophets, Apóstolo o profeta they may live in a certain locality. pueden vivir en una cierta localidad, But after the elders has been established, pero después que ancianos son establecidos, their living there is as a brother in the Lord. esos apóstoles o profetas viven ahí como un hermano en el If Señor. there is anything wrong with the local church, Y si hay algo que está equivocado en la iglesia local, they can exercise spiritual authority, ellos pueden ejercitar autoridad espiritual, trying to convince them of what they have done. pueden intentar convencerlos de lo que está mal, But they have no governmental authority. pero no tienen una autoridad For instance, gubernamental. as you read the book of Acts, Por ejemplo, cuando lees en el libro de you Hechos, find Peter calling himself a fellow elder. tú descubres que Pedro se denomina un anciano como vosotros. Now, why is it so? ¿Por qué es así? Because even though he is an apostle, Porque aunque él fuera un apóstol, but in Jerusalem he is also an elder. pero en Jerusalén él también era un anciano. So that's the reason why Paul visited Jerusalem. Es por eso que cuando Pablo visitó a Jerusalén, He found the pillars of Jerusalem. él encontró las columnas, los pilares de Jerusalén. It is James, it is John, it is Peter. Jacob y Juan y Pedro. Because both John and Peter, they were apostles, but they were also elders in the church in Jerusalem. Porque tanto los tres, Juan y Pedro, eran apóstoles, pero también eran ancianos en la iglesia de Jerusalén. So that's the reason why John wrote the second and the third epistle. Y es por eso que San Juan escribió su segunda y tercera epístolas. He said the elder writing, Y él dice, el anciano te escribe. because he, as it were, wear two hats. Wear two hats. Porque él estaba como que tenía, He is not only an apostle, but he is also an elder in the church. él tenía dos responsabilidades. Por un lado era un apóstol en Jerusalén, por otro lado un anciano. So this is the way that the Lord has arranged. Y es de esa manera que el Señor lo determinó. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, you find the way of the Lord is good. tú descubres que el camino, la manera del Señor es maravillosa. And we have already mentioned, Y ya mencionamos, the Lord builds his church by first building the churches. el Señor edifica su iglesia
En primer lugar, al edificar sus iglesias. In Revelation chapters 2 and 3, En Apocalipsis capítulo 2 y 3, you find the Lord Jesus as the high priest. tú ves al Señor Jesús como el sumo sacerdote. He's there building the local church. Él está allí, edificando las iglesias locales. But when you come to Revelation 21 and 22, Pero cuando llegas a Apocalipsis 21 y 22, you find only one city tú ves apenas una ciudad, la Nueva Jerusalén, descending from heaven descendiendo de los cielos upon the new earth. sobre una nueva That tierra. is the church universal. Y esa es la iglesia universal. In other words, O sea, his work has been done. su obra fue completada. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, you know, as we look at the churches today, cuando las vemos a las iglesias hoy, probably we will feel that the church would never be built. probablemente sentimos que la iglesia nunca va a ser edificada. One day, Brother Sparks asked Brother Lee, Un día el hermano Austin Sparks le preguntó al hermano Watchman, what is the most difficult prophecy to be fulfilled? hermano, ¿cuál es la profecía más difícil para cumplirse? And Brother Lee said, El hermano Watchman it dice, is Ephesians 5. es Efesios capítulo 5, That is, the church will become a glorious church, la iglesia es una iglesia gloriosa, without spot or wrinkle or any office, sin mancha o arruga, holy without blameless, santa, sin mácula, and he becomes the bride of the Lamb. y entonces es la novia del Cordero. That is the most difficult thing to be fulfilled. Es la cosa más difícil que queda para cumplirse. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, with man it is impossible. para el hombre es imposible, With God all things. para Dios todas las cosas son So posibles. we thank God. Entonces damos It gracias is a the Dios. man who is building the No church. es el hombre que está edificando la It iglesia, is God himself who is building. es Dios, Él mismo que edifica la iglesia. And whatever he has purposed, Todo lo que Él se propuso, he will accomplish. Él va a completar To the glory of God. para la gloria de Dios. Amen. Amén. Dear Lord, we do want to praise and thank you. Querido Señor, queremos alabarte y God agradecerte gather us together these days, que nos reuniste aquí en estos días that we may learn para, about the church. para poder aprender sobre la iglesia. While we praise and thank thee that thou art building the church. Cómo te alabamos y agradecemos porque tú eres que edificas la Therefore iglesia. the gates of Hades shall not prevail. Y así las puertas del Hades no han de prevalecer. If we are building it, Si nosotros la edificásemos, certainly it will be prevail over by Satan. sin duda Satanás prevalecería. But thank God, Pero gracias a Dios, you are building the church, tú estás edificando la iglesia. and you are the victorious. Y tú eres el victorioso. And whatever you are building, Sea lo que sea que tú edifiques, it will be built. va a ser edificado. While we praise and thank Como te agradecemos y alabamos for the vision of the New Jerusalem, por la visión de la Nueva Jerusalén, how it descended down from heaven. como descendió de los cielos. It is to be an eternal reality. Y es una realidad eterna. And by the grace of God, Pero la gracia de Dios, we are all there. nosotros nos encontramos ahí. In the name of our Lord Jesus. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Una vez más damos gracias al Señor por la palabra que viene a refrescar nuestros corazones. La mayoría de estas cosas tal vez las hemos leído, muchos de nosotros las hemos conocido, pero volver a oírlas en boca de estos siervos parece nueva. Refrescan nuestros corazones, nos confirman el camino. Y el Señor tiene la iglesia que
Él espera tener. Estarán también los mismos frutos permanentes que la iglesia al principio tuvo. El testimonio del Señor pueda expresarse nítidamente a un mundo que está en tinieblas. El Señor nos tiene para resplandecer y el Señor quiere obtener esa iglesia gloriosa, no para la gloria de la iglesia. La iglesia existe para el Señor, para que el Señor sea siempre glorificado. Amados hermanos, los que moramos aquí en Temuco vamos a tener un privilegio extraordinario, extra, porque nuestro hermano Stephen y nuestros hermanos estarán mañana en la reunión, en el centenario. Pero hay algunos hermanos que ya comienzan a despedirse esta noche. ¿Dónde está Josh? Miller. Where are you? ¿Pueden ponerte en pie, por favor? Nuestro hermano es uno de los primeros que, bueno, algunos ya se han ido, el hermano de México se fue hoy en la mañana. Nuestro hermano viaja hoy a Santiago y sigue viaje a Richmond. Él vive en la misma ciudad donde vive el hermano Stephen. Te van a traducir esto porque él no entiende mucho el español. Pero aunque no entienda las palabras, va a comprender el amor nuestro y vamos a enviarle saludos a la iglesia en Richmond a través de hermano. Así que hermano, waiting for all the saints there. Thank you. God bless you. Hermano, como es el último día hoy de la conferencia propiamente tal, disculpa que se nos ponemos un poco nerviosos en la tarde, quisiéramos concentrar bien todas las cosas. Dispongámonos al Señor para que todo resulte precioso también esta tarde, nos despidamos sin nerviosismo, sino tranquilos. Vamos a almorzar, retornemos puntualmente a las 4 de la tarde. Va a haber una sorpresita a la tarde, ¿eh? Va a haber una sorpresita a la tarde, pero la vamos a reservar para que... Vamos a escuchar por última vez al hermano Cristian a la tarde y Alexis, se prepara Alexis para el último testimonio de los jóvenes. Y bueno, nos vamos a alcanzar a despedirnos de todos los hermanos que... Bueno, ya va a dar un aviso, ¿eh? Nos vamos a alcanzar a despedir así localidad por localidad, país por país. Pero hermano, en el amor del Señor, donde quiera que ustedes vayan, desde Iquique hasta Punta Arenas o de cualquier otro país de los que han llegado, bendiciones a todos los hermanos, lleven el cariño, el abrazo, ahí en los grupos que han tenido las noches, las reuniones. En la casa de Juan Carlos justamente dicen que hubo un avivamiento anoche. Qué bendición más grande, y así también en otros hogares. Por eso algunos llegaron atrasados y cansados hoy día, porque estuvieron en comunión hasta tarde. Así que hermanos, no todo lo que está aconteciendo aquí en la conferencia, en la aula magna, sino en los hogares, en la comunión. Bendiciones hermanos, pero primero, aquí. Hermanos, un aviso para los jóvenes que han participado en los retiros de entrenamiento de los años anteriores, es que queremos solicitarle que pudiesen estar aquí en vez de las 4 de la tarde a las 3 de la tarde, porque vamos a tener una reunión con nuestro hermano Jairo. Vamos a ver algunas cosas en relación a los cursos de Lucas y de Marcos que por la misericordia del Señor hemos podido estar realizando durante el año pasado y durante este año, y es muy importante que podamos estar todos juntos para dar algunas indicaciones, algunas instrucciones y poder alentarnos también como jóvenes en el Señor. Amén. Así que los jóvenes a las 3 de la tarde, por favor les pedimos que sean puntuales porque la reunión comienza después a las 4. Por lo tanto, a las 3 de la tarde nos vamos a juntar aquí junto con nuestro hermano Jairo y nuestra hermana Zulení. Amén. Vamos a almorzar, hermanos, y nos encontramos más tarde.